El test de la persona bajo la lluvia. Es una técnica complementaria del dibujo de la figura humana. ¿Qué queremos decir con esto? Que no es adecuado ni confiable tomarla por sí sola. Por ejemplo, que alguien tomara una batería en la casa, el árbol, no tomar a la persona y tomar a la persona bajo la lluvia, o tomar a la persona bajo la lluvia, un Bender y algún otro test, porque no sería correcto. ¿Por qué? Porque la persona bajo la lluvia sirve para evaluar proceso defensivo. Es un test o técnica que nace de la experiencia clínica. La cita origen de este test está en el libro de Hammer de técnicas proyectivas gráficas. ¿Por qué no puede administrarse solo? Porque en realidad yo tengo que confrontar el dibujo de la figura humana con el de la persona bajo la lluvia y ver en qué cambia y en qué no cambia. Yo puedo ver, por ejemplo, un protocolo bajo la lluvia aparentemente bien y un dibujo de la figura humana no tan bien. Puedo ver también, a lo mejor, que en la persona bajo la lluvia usa sexo femenino, pero sin embargo en el de la persona usa sexo masculino. O sea, hay varios elementos que no podríamos considerar. Básicamente, tomándolo en su normativa, tenemos que ver que cuando yo pido a continuación del dibujo de la figura humana una persona bajo la lluvia, yo lo que tengo que ver si este dibujo empeora o no la calidad de dibujo de figura humana hecho en el test del dibujo de la figura humana. Si mantiene, por ejemplo, hay muchas variables de observación, por ejemplo, mantiene el mismo sexo. Sabemos que el sexo en general tiene que ser acorde a la persona que grafica. Si la persona es de sexo masculino, el dibujo de la persona debería ser de sexo masculino, y obviamente el dibujo de la figura bajo la lluvia, persona bajo la lluvia, también debería hacerlo. Muchas veces esto no se da. A veces tenemos un dibujo de un DFH de tamaño pequeño y una persona bajo la lluvia de tamaño grande, o viceversa. Todo esto, por supuesto, es interpretable. ¿Qué nos va a permitir, qué nos aporta de diferencial? Nos permite ver, por un lado, la estructura más profunda. Esto es, si aquello que vemos en el dibujo de la figura humana, que como hemos comentado, tiene que ver con aspectos más ligados a lo consciente, preconsciente y a la situación vital de la persona, si esto que vemos, esto que nos muestra, es consistente o estable a lo que está mucho más profundo de este aparente. Por eso, cuando el dibujo conserva la misma calidad formal, podemos estar seguros que aquello que estamos evaluando tiene cierta confiabilidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el dibujo de la figura humana se desorganiza o se descompensa? Solamente esto lo vamos a ver en casos graves, en casos de estructuras psicóticas, estructuras border o como un indicio de posible descompensación de la personalidad, o en organicidades, o en sujetos psicóticos, a veces cuando están en prebrote. Esto es lo importante, nos permite ver mecanismos de defensa de la personalidad. Bien, ¿cuáles son la secuencia esperable? La secuencia esperable de graficación sería la siguiente: la figura humana, respetando la secuencia esperable para el DFH, cabeza, tronco, brazos, manos, piernas, pies. Luego, el paraguas y finalmente la lluvia y el piso. Si arranca, por ejemplo, por el paraguas, he visto un caso en donde arranca por el paraguas, después hace la mano y después empieza a hacer la figura humana, sería una secuencia no esperable o con algún grado de desadaptación, o arrancar primero por el piso. Cada uno de estos contenidos, los contenidos diferenciales que va a agregar en la persona bajo la lluvia, va a ser justamente la lluvia y el paraguas, que puede o no puede estar presente. El paraguas vehiculizaría la capacidad defensiva, el estilo defensivo. Por eso, más allá de que se ponga o no se ponga paraguas, pensemos que también se difundió mucho a través de un libro de la persona bajo la lluvia el hecho de que si no tiene paraguas no tiene defensa. Y no es tan así. O sea, por un lado, porque siempre tenemos que tener presente toda la batería, y si realmente alguien tiene déficits en el proceso en su capacidad defensiva, el test donde lo vamos a ver con bastante rapidez es en el cuestionario desiderativo, pero también en cada una de las técnicas que vamos administrando vamos a tener indicios de eso.
Si la persona hace paraguas, pero por ejemplo el resto de la batería hace aguas en este punto, no es un signo de confiabilidad defensiva que haya hecho paraguas. A la vez, si no hizo paraguas, pero el resto de la batería tiene cierta estabilidad y cierta positividad en cuanto a equilibrio en la personalidad, podemos tomarlo a veces como un índice de rebeldía, que suele aparecer mucho en los adolescentes o en los adultos inmaduros, como argumentando, bueno, yo me mojo, me encanta mojarme bajo la lluvia, caminar bajo el agua, etc. Son defensas maníacas frente a una situación problema. Pero no por ello va a implicar menos defensa. Podría implicar menos defensa si además la figura humana apareciera con algún signo de deterioro, patología del trazo, alguna asimetría o alguna desproporción importante o algún rasgo bizarro. Y además en el resto de la batería aparecieran también respuestas negativas. Bien, hablemos un poquito de los contenidos. Los contenidos fundamentales, dijimos, es la presencia, obviamente la figura humana, la presencia de la lluvia y el paraguas. La lluvia vehiculizaría el elemento estresor. Podemos decir también entonces que a través de la modalidad de la lluvia podemos ver cómo la persona registra y toma en cuenta las presiones ambientales, los estreses ambientales y las situaciones de obstáculo. Por eso tenemos módulos para cada variable. Como nosotros nos gusta trabajar siempre a través de variables de observación. Cuando evaluamos el tamaño, evaluamos no solamente si está presente o ausente, sino si ese paraguas cubre la figura. Como en el caso del ejemplo vemos que es un paraguas grande que cubre la figura, que está orientado o inclinado hacia el lado izquierdo, que está un poco alejado del cuerpo. El paraguas tiene un estilo normal, medio curváceo, el mango es bidimensional y es sujetado por la mano de la persona. Ahora bien, la persona está dibujada de perfil, por lo tanto esto implica que hay cierta evasión o cierta diplomacia en el afrontamiento de las situaciones conflictivas. La persona suele refugiarse en la experiencia, en el pasado, o adopta mecanismos más dependientes en la forma de resolución. La lluvia debería estar como variables de observación presente en toda la hoja, aunque no quiere decir que tenga que llenar toda la hoja de trazos, pero sí debe llegar hasta el piso y debe cubrir todas las zonas. A veces van a ver en algunos casos que hay lluvias localizadas, lluvias a izquierda, lluvias a derecha, lluvias por sobre la cabeza o por sobre el paraguas. Y después lo que tenemos que realizar por último es si existen elementos accesorios, como por ejemplo pilotos, botas. A veces la magnitud de la lluvia aparece por el agregado de charcos o también la presencia de rayos, nubes, que tampoco deberían estar presentes. Todo agregado podríamos decirlo como el contenido emocional, que brinda la dramática interna con que la persona percibe las situaciones de presión. Bien. Y por último nos queda, siempre que una vez que terminamos de hacer el análisis formal, hacer el análisis comparativo. Para eso tomamos todo lo que sabemos del dibujo de la figura humana, lo aplicamos a la figura humana bajo la lluvia, que generalmente suelen repetirse bastante los patrones, pero vemos en qué cambia y en qué no cambia. Cambia en el trazo, cambia en la proporción, cambia en la identidad psicosexual, cambian los tamaños. Cada cambio de esos tiene que ver con algún aspecto. Por ejemplo, en el tamaño vemos si el tamaño es mucho mayor en la figura bajo la lluvia, podría ser una defensa de tipo compensatoria. Quiere decir que ante las situaciones de presión la persona puede a veces actuar demasiado agresiva o expansivamente.